Buenas tardes. Vericueto es un programa que, como su nombre lo dice, es para desandar aquellas partes de la historia, no digamos escabrosas, pero sí más difíciles, no de entender, sino de llegar a ella, de llegar a conclusiones. Y hoy voy a tratar de echar un poco de luz, de arrojar un poco de luz sobre las sombras que existen alrededor de varias fechas vinculadas al himno nacional. El día 20 de octubre de 1868, con la euforia del pueblo de Bayamo ante la toma de esa ciudad por parte de las tropas mambisas al mando de Carlos Manuel de Céspedes, desde su caballo, Perucho Figueredo le pone letra a una melodía que ya había compuesto hacía un tiempo. Sucede algo, el himno nacional lo asumimos los cubanos desde aquel momento, pero no era legalmente autorizado, por supuesto, por las autoridades españolas que mandaban en Cuba y tenían la última palabra, al menos en el orden legal y político. Era un himno de combate totalmente prohibido, como mismo era prohibida la bandera y el escudo aprobados en la Asamblea de Guaymaro en abril de 1869, pero era nuestro himno de combate. Terminan las guerras por la independencia y en 1899 comienza a partir del 1 de enero la ocupación militar norteamericana, que termina el 20 de mayo de 1902, cuando ya aparentemente éramos independientes, libres y soberanos. Todo lo contrario, se había frustrado el sueño martiano de una Cuba con todos y para el bien de todos. Pero en esa etapa Estados Unidos aseguró condiciones para, una vez que saliera de Cuba sus tropas militares, tener una condición, la isla de neocolonia, dependiente económica y políticamente de ellos, o sea, del gobierno norteamericano. Fue en ese momento cuando se decide hacer una asamblea constituyente y, por supuesto, elaborar y aprobar una constitución que fue la de 1901, que especifica, como la de hoy, cómo va a funcionar el país, y de ahí se deriva un grupo de leyes. Bueno, el día 5 de noviembre de 1900, en plena Asamblea Constituyente, se aprobó de manera oficial que el himno que había compuesto o que compuso Perucho Figueredo en Bayamo el 20 de octubre de 1868 era el himno nacional cubano de manera oficial. O sea, a partir de ese día es que ya el himno fue legalmente interpretado, cantado en Cuba. A partir del 5 de noviembre del año 1900, aprobado en la Constitución o en la Asamblea Constituyente que derivó en la Constitución de 1901. Era la luz que quería poner sobre una sombra que creo que todavía hay alrededor del tema. Este es un tema que ya he tratado en otros programas, pero que para mí siempre va a ser recurrente porque tengo una responsabilidad no solo como conductor de este programa, sino como historiador. Tengo la responsabilidad de aprovechar cada oportunidad que se me presente sin fuerzas para recordar que sí hubo combates en Artemisa, en la región que compone la provincia de Artemisa, en la etapa de la guerra de los 10 años. Si bien, como es lógico, cierto, más que probado, que el escenario fundamental en un 90% de la guerra de los 10 años fue el oriente, Camagüey y La Villa, lo que se conoce por los historiadores como el centro y oriente del país, para hablar de la historia combativa de este país, sí hubo combates en esta parte del país. Lo que pasa es que después en la guerra en la guerra chiquita nos pasó lo mismo, no se alzaron en pleno las fuerzas revolucionarias de Occidente. En el 95 catalizó la guerra aquí con la llegada de Gómez y Maceo, con las fuerzas invasoras, aunque ya había tropas incorporadas sobre las armas combatiendo contra España, pero siempre hay ese estigma sobre el occidente cubano, que no hubo combate en la guerra de los 10 años. Sí, hay varias pruebas más que suficientes.
Una trataré hoy, de nuevo, es un tema recurrente, repito, el 6 de noviembre del año 1868, en tierras de Candelaria, Agustín de Santa Rosa proclamó la independencia de Cuba y se alzó con una pequeña tropa perseguida, pasaron al Rosario, aquel alzamiento fracasó, de nuevo el Rosario, hasta que finalmente pudo cristalizar durante un tiempo. Es verdad que Carlos García, el comandante general de Vuelta Abajo, nombrado así en esa responsabilidad, en ese cargo, por el vicepresidente de la República en armas, Francisco Vicente Aguilera, desde los Estados Unidos, a solicitud de Céspedes, como presidente de la República, ascendió a Carlos García a comandante general de Vuelta Abajo. Es quien se lleva las palmas en este sentido, pero hubo otros patriotas como Agustín de Santa Rosa, como Carlos Baliño padre, Carlos Baliño hijo, que desde Guanajay hicieron de todo en el movimiento cooperativo para que hubiese combates en esta parte del país. No cabe en duda que hubo tres organizaciones revolucionarias que más hicieron en la etapa de lucha insurreccional, en la etapa de guerra, de liberación, a finales de la década del 50 del siglo pasado, 1953, con el Moncada, hasta la derrota de la tiranía, el 1 de enero del 59. Hubo tres organizaciones que más hicieron por el triunfo revolucionario. El movimiento 26 de julio, que fue la vanguardia, dirigido por Fidel, el Partido Socialista Popular, que en aquellos momentos estaba dirigido desde 1934 por Blas Roca Calderío, y el Directorio Revolucionario, que en vida de José Antonio, que fue su fundador, como brazo armado de la FEU, era Directorio Revolucionario, pero que a partir del 13 de marzo del 57, cuando muere en combate después del asalto a Palacio y la toma de Radio Reloj, pasa a llamarse Directorio Revolucionario 13 de marzo. Fueron las tres organizaciones políticas que más hicieron por el triunfo de la revolución. En el caso del Partido Socialista Popular, tuvo líderes muy destacados. Siempre se decía que el partido no iba a la línea insurreccional. Sí, cómo no, sí fue a la línea insurreccional. Y ahora hay que recordar, por solo citar un ejemplo, que cuando Camilo llegó a la zona de norte de la villa con la campaña invasora, ahí estaba la tropa de Félix Torres, que era del Partido Socialista Popular. En otro programa hablé de Gerardo Noguera, teniente del Ejército Rebelde a las órdenes de Camilo, del Partido Socialista Popular. Hubo muchos combatientes del Partido Socialista Popular que fueron al Ejército Rebelde y que sí compartían la línea insurreccional. Pero voy a hablar de un artemiseño asesinado en noviembre del año 1958. Me estoy refiriendo a Carlos Rodríguez Cariaga, que nació también en el mes de noviembre, el día 4, y por eso hay una confusión, porque el día 18 lo asesinan, había cumplido años el día 4 de noviembre. Fue un destacado combatiente desde las filas de la Juventud Socialista y después del Partido Socialista Popular, cumpliendo incluso misiones de su partido. Estuvo en eventos internacionales y se destacó también a ese nivel, a nivel internacional, como líder obrero. Empezó como tabaquero en Artemisa y trabajó al frente del movimiento de los trabajadores tabacaleros en la capital y en el país. O sea, una combinación de responsabilidades en el partido y en la Central de Trabajadores de Cuba que dirigía Lázaro Peña. Estuvo muy cerca de Saturnino Aneiro, un combatiente avileño. Con él va hasta Ciego de Ávila y cuando descubren a Saturnino Aneiro, tal vez pudiera haberse salvado Carlos Rodríguez Cariaga, el artemiseño, pero prefirió morir con su compañero y lo asesinaron, lo torturaron y lo asesinaron las tropas policiales de Batista en Ciego de Ávila en noviembre del año 1958. Y un combatiente del 26 de julio, tal vez uno de los que más martirio sufrió antes de morir, fue Ramón Mondoche. Ramón Mondoche, que fue asesinado en el cuartel de San Cristóbal por Menocal, por Jacinto Menocal, jefe del escuadrón de San Cristóbal. Fue uno de los fundadores del 26 de julio aquí, Ramón Mondoche, en Artemisa. Ocupó la responsabilidad de
coordinador de jefe del movimiento 26 de julio en Artemisa. Recuerdo muchos datos porque he conversado varias veces con Guillermo García Ponto, un combatiente artemiseño a quien me une muchísima amistad, también del 26 de julio, preso en Isla de Pinos, en El Príncipe, y recordaba la etapa de liderazgo de Mordoch y cuando estuvo preso, y siempre con los combatientes que he hablado, incluyendo Guillermo, me hablan con cariño, con admiración del combatiente que fue Ramón Mordoch, y además de eso, del liderazgo, de la valentía. Tal vez por su personalidad parecía un hombre tímido y no dejaba de serlo, pero era fiero a la hora de defender sus responsabilidades con total compartimentación, con disciplina, con mucho compromiso, con incondicionalidad. Es uno de los mártires de la clandestinidad artemiseña, que merece siempre que se le recuerde, aún cuando en otros momentos, en este y en otros espacios, hemos tratado su vida y su obra. Es lo que pretendía tratar por hoy. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.